Ricardo Clemente, así se llama, el policía del Escuadrón de Emergencia de Huaycán. Muchas gracias, Minerva, por hacerme recordar. Minerva es una compañera de La Ruta en Twitter y me está diciendo, efectivamente, Ricardo Clemente tiene el récord de haber asistido ya 20 partos. Es un partero. Él, cuando hay una emergencia, llaman al policía Clemente para que ayude a las mujeres. Bueno, muy bien, voy a presentar de inmediato al señor Juan Cheput, que estas últimas semanas, estas últimas horas, ha tenido un rol protagónico, porque además ha dicho en todos los tonos que hay que ser consecuente y que Alejandro Toledo, pues parece que cometió un grave error al no asumir ese valor democrático que él había tenido en el pasado luchando contra las dictaduras. ¿Cómo está, señor Cheput? Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Milagros. Encantado de estar acá. Bueno, y al final, yo primero quería empezar por el tema que tuvieron. La Comisión Política de Perú Posible se reunió. Yo sé que Toledo estuvo convocado vía Skype, pero ¿qué fue al final lo que pasó? ¿Ustedes le jalaron las orejas al presidente Toledo? ¿Le dijeron que se había equivocado? No, en absoluto. Nosotros tenemos un gran respeto por Alejandro Toledo y lo seguimos considerando como nuestro líder indiscutible. Lo que sucedió durante todo este tiempo fue una serie de discrepancias que las tuvimos que hacer públicas porque la coyuntura así lo exigía. Discrepancias en torno a si procedía o no el viaje del presidente Ollantumala. En la reunión de la Comisión Política, internamente tuvimos la oportunidad de hablar acerca de esas discrepancias, de las desavenencias habidas en el partido. Cada uno de los congresistas y de los dirigentes manifestó su posición. En todo momento participó Alejandro y al final llegamos a la conclusión de que teníamos que adoptar una posición más vigilante en torno al gobierno. Por eso están de acuerdo con la interpelación al canciller. Exacto. Nosotros consideramos que la interpelación no es una actitud hostil, sino es un mecanismo de control político que no tiene que molestar a nadie. Y digo esto porque algunos sectores del nacionalismo han salido a indicar de que esto es una ruptura, de que esto significa ya que la alianza se terminó. Bueno, yo pensaba lo mismo, que habían roto palitos. ¿No se han peleado? No, yo creo que la política tiene que entender de que hay mecanismos de control y que en algunos momentos estos se tienen que activar. No hay hostilidad de nuestra parte, lo que hay es una serie de dudas respecto a un comportamiento en materia de relaciones internacionales que tiene que ser aclarado por el canciller. Y además no se puede romper lo que no existe. No hay una alianza gubernamental con el partido oficialista. Pero Toledo fue el garante. Fuimos garantes, igual que Mario Vargas Llosa en el juramento de San Marcos, pero lo que hay es un compromiso con el país apoyando aquellas medidas que nosotros consideremos como buenas para el Perú. Entonces, cuando se quiere decir de que hay una alianza, pues simplemente es inexistente, pues no tenemos una agenda común, no tenemos ministros en el gabinete, no coordinamos entre nuestros máximos dirigentes, es decir, no hay los componentes que configurarían una alianza política. Pero la embajada de González Arica no es un premio a Perú Posible. No, en absoluto, es una cuestión que la consideramos marginal, con el respeto que se merecen todas las personas militantes de Perú Posible. Es una cuestión que más va por el lado personal que más que un compromiso de Perú Posible, ¿no? Y al final usted sabe que Venezuela está enfrentando ahora un gran problema, ¿no? Porque Capriles, o sea, al parecer pues Maduro se está burlando de la auditoría. Yo no sé cuándo van a empezar a auditar al final de cuentas. Y lo que él ya está pidiendo es una impugnación, ¿no?, de la propia elección. Bueno, conforme pasa el tiempo, en Venezuela las cosas se están colocando de una manera más dramática para la democracia. Y es por eso que nosotros consideramos que se ha sido injusto en el trato hacia la oposición venezolana. Si nosotros pudimos salir de un problema que fue un fraude en el año 2000, fue con el apoyo internacional. Jugó un papel importantísimo la OEA y el conjunto de países latinoamericanos que inclusive manifestaron serias discrepancias con la tercera reelección de Alberto Fujimori. Pero ahora el señor Maduro tiene todo el apoyo de UNASUR. El apoyo de UNASUR, lo cual es peligroso para nosotros, pues UNASUR se puede convertir en un organismo complaciente con cualquier irrupción antidemocrática en el continente. De allí que tenemos que tener una suerte de vigilancia democrática de los acontecimientos en el país. ¿Usted todavía siente vergüenza por la actitud de los presidentes? Porque usted es uno de los pocos que llamó la atención con este hecho curioso, que además lo ha recordado muy bien, cuando el 8 de marzo, en lugar de que Diosdado Cabello asumiera la presidencia por la muerte, ¿no es cierto?, lo asumiera finalmente Maduro, pues que no tenía vela en el entierro, ¿no es cierto? Así es, ya desde el 8 de marzo se sabía de que el proceso
era a todas luces inconstitucional y ni uno de los países se manifestó en ese sentido. Esta suerte de indiferencia ante el drama de un país es algo que no va de la mano de la globalización, más aún cuando todos los presidentes de estos países se jactan de ser regímenes democráticos. Cuando vemos de que la ministra de Justicia hace tan solo 2 días indica que ya está lista la cárcel para Capriles, cuando vemos que se le silencia... Y además le ha dicho que fuma de todo, y se mete con su vida personal, habla de vicios inexistentes, etcétera, etcétera. Es el mismo software que ya se ha utilizado en otros regímenes autoritarios. Recordemos lo que hacía Evo Morales contra la resistencia en Santa Cruz. Recordemos la forma como el presidente Correa en Ecuador irrumpió contra un sector guayaquileño que exigía mayores libertades democráticas, y él ya va por la 3ª reelección. Miremos lo que pasa en Argentina contra periodistas como el señor Lanata, que por oponerse a los Kirchner fue satanizado y descalificado permanentemente. Entonces el modelo funciona y está en cierta medida funcionando en Venezuela, y ante eso tenemos que plantear todo una muy posición. bien, señor Cheput, en el terreno de su consecuencia democrática, pero sus amigos, sus colegas de Perú Posible demostraron que se fueron, no votaron, se corrieron, y el otro día estuve entrevistando al congresista García Belaúnde, y él, entre otras cosas, deslizó que parte del apoyo al sí, al viaje, fue pues por estar en contra del fujimorismo, ¿no es cierto? Y que no se vio más allá, o sea, que no se vieron los intereses como país, sino que, bueno, finalmente ustedes siempre andan enfrentándose. Entonces Perú Posible no ha jugado un papel valiente. Igual los apristas, ¿ah? Solo votó Mulder. O sea, hablan mucho también, pero a la hora de la hora solo él fue el consecuente. Entonces nos preguntamos qué está sucediendo, porque ahora todo el mundo habla de que estamos virando la gran transformación. No se le oye a Toledo, ¿no? Solo se le escucha a usted y a algunos pocos, y esa era una pregunta puntual. Isaac Humala hoy día ha dicho de que ya era hora de que su hijo virara, y Jiménez ha dicho que no estamos en un plan estatista, que de ninguna manera, que están alucinando los periodistas y los políticos, pero no sé si a usted el interés por Repsol le suena preocupante. Por supuesto, pero partiendo de lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde, de repente él está pensando en su bancada que apoyó con 7 votos el viaje del presidente. Yo creo que en todos los parlamentarios hay una diferenciación entre lo que consiste el viaje y los impactos de este viaje, es decir, los efectos políticos. Y es allí donde hay discrepancias. Yo he escuchado a congresistas que indican abiertamente que un Congreso siempre tiene que dar la oportunidad de viajar. Yo discrepo con esa posición, y esa es la línea que siguen distinguidos congresistas de mi partido como Daniel Mora y José Luis León, que han dicho con absoluta claridad que no estaban de acuerdo. Por eso, esas discrepancias ya se limaron. En estos momentos hay una coherencia en relación a que tenemos que mantener cierto nivel de alerta ante algunas actitudes, y es por eso que, llegando ya al tema de Repsol, nosotros hemos considerado en la discusión en la Comisión Política que no creemos en que se debe volver a un rol estatista, por varias razones, no solamente porque consideramos que sería un retroceso en lo económico, sino también en lo político. En el debate nacional estamos olvidando un hecho fundamental: la diplomacia del petróleo venezolano. Venezuela envía petróleo a Ecuador para la refinería, a Bolivia, a Cuba, a Argentina, a Paraguay. Lo suspendió a raíz del cambio de gobierno, pero le envía petróleo a Paraguay. Entonces, ha hecho de la diplomacia petrolera una suerte de envío de prebendas. No estoy diciendo que eso pueda suceder en el país, pero es necesario estar alertas, porque cuando se dice rompemos con el gobierno, si es que el gobierno llega a comportarse autoritariamente, ya sería demasiado tarde. La labor de un demócrata es anticipar, anunciar, porque romper en algún momento es porque ya la situación se volvió dramática, y simplemente ya todo está consumado. Y a veces es demasiado tarde. Ante Pero ese ¿por hecho, qué usted se opone? Explíquenos bien su posición. ¿Por qué oponerse, por ejemplo, a la compra de Repsol? O sea, un Estado también podría estar interesado en tener participación en una empresa, tener dividendos. Hay quienes dicen, obviamente, en la otra orilla, que para qué comprar una empresa que ni siquiera otro privado la quiere, y peor aún, con todo el trauma que tenemos de corrupción en las empresas estatales, ¿qué iría a pasar? Y además hay otras personas que dicen que este sería el combustible para la candidatura de Nadine. ¿Cuál es su reflexión? ¿Por qué usted no está de acuerdo? En primer lugar, desde el punto de vista técnico, porque el propio ministro de Economía ha dicho hoy día que están estudiando, es decir, ni siquiera hay un estudio de factibilidad respecto a la compra. En segundo lugar,
invertir cerca de 2.500 millones de dólares para que el retorno sea en 10 años o 15, porque se trata de una refinería como la Pampilla, que hoy en día es chatarra y tiene necesidad de recibir una gran carga de inversión, pues verdaderamente es inviable. Y en tercer lugar, porque el Perú es un país escaso de recursos, un país que necesita urgentemente ingresar en el terreno de mayor inversión en educación, en salud, y no necesariamente a mediano y largo plazo. Con esos 2.500, con una pequeña parte de esos 2.500 millones de dólares, se podría generar un fondo para que retornen científicos e ingenieros y brinden el capital humano para mejorar nuestra competitividad. Pero o sea, ¿usted preferiría invertir los 2.500 millones en educación? En educación o en este plan de retorno de científicos, ingenieros, o en salud o en infraestructura. El gobierno se llenó la boca indicando que iba a hacer una carretera a lo largo de toda la sierra longitudinal de los Andes y no ha hecho ni un metro. Entonces, ¿pero qué le pasa, Ollanta? Y en estos momentos, mira, el gran problema de la inversión minera no solamente tiene que ver con este calentamiento político, sino con la ausencia de inversión en infraestructura. Entonces lo que hay es un gran desorden en el gobierno. Ahora, hay islas de coherencia, ¿no? Pero estas islas de coherencia no encuentran un norte común porque simplemente se está contaminando el ambiente con temas como el de la eventual reelección conyugal, ¿no? Porque no se zanja el debate y eso contamina cualquier posibilidad de acuerdo político. Entonces yo creo que para mejorar esta situación el presidente en primer lugar tiene que zanjar el debate en ese punto de vista y quitar del escenario político elementos que generan discrepancia porque significan un retroceso en un país donde no hay instituciones, como en el caso de la eventual compra de Repsol, ¿no? O sea, Perú posible en bloque va a votar por un no a Repsol, bueno, no a la compra de Repsol. En la reunión de la Comisión Política, esto es algo que puedo manifestar porque lo he conversado con el presidente Alejandro Toledo, nosotros nos negamos a invadir esta suerte o sea, romper con el esquema de no participación en actividades que puede hacer el sector privado. Hay una posición muy inteligente del actual decano del Colegio de Ingenieros, mi decano, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Sí, ayer estuvo aquí. En la cual indica que se puede hacer un mix entre el control y la ejecución. El control a cargo del gobierno y la ejecución a cargo del Estado, perdón, o de Petroperú, y el control a cargo de entidades privadas. O sea, son elementos que se tienen que discutir. Lo que se critica no solamente la falta de transparencia y coherencia, sino también la eventualidad de desviar una gran cantidad de fondos hacia algo que no necesariamente va a ser rentable para el Perú. Bueno, permítame ir a la primera pausa, por favor. Con mucho gusto. Y además, hay quienes dicen que si se va a la gran transformación, que si, como hoy día dice Isaac Humala, su hijo vira por fin y se sale de la hoja de ruta, hay quienes dicen que Toledo saldría a las calles. Eso le voy a preguntar a Juan Cheput. ¿Están dispuestos a hacer una manifestación, algún acto político para que no se regrese al estatismo anterior? Porque además tenemos tanta memoria con lo que hizo Velasco, que bueno, hay quienes... Además, Humala admira a Velasco, pues, eso es también, no hay que olvidarnos. A él lo admira, él nunca ha dicho que le haya parecido mal, al contrario, es un hombre a quien había que seguir en varios puntos. A mí me lo dijo en 2 entrevistas, cuando yo le he podido entrevistarlo alguna vez al presidente Ollanta Humala. ¿Y por qué? Pues es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué quiere hacer esto en lugar de invertir en infraestructura, en educación y en seguridad? Vamos a regresar con Juan Cheput.